nuestra expositora tiene algún hándicap como para desarrollar su tema. 30 minutos tiene, ya saben los expositores que tienen el prompter con el tiempo. Esto es una protección que tiene el locutor, porque normalmente se enojan con el locutor cuando uno les empieza a apurar los tiempos, pero bueno, todo es cuestión de cumplir con los horarios y respetar a los distintos disertantes. Agradecemos a Horizon, distribuidor oficial Fiber Home, por estar apoyando estas jornadas como sponsor diamante. Este seminario, con el cual comenzamos las actividades aquí en el Salón Berni, es contenido de valor en la era de la inteligencia artificial, estrategias para creadoras multiplataformas. Su disertante es la licenciada Jessica Bernardú. Es licenciada en Ciencias de la Comunicación de la UBA, se graduó con orientación en Publicidad y Opinión Pública, es técnica en Periodismo y Locución, se especializa en Industrias Culturales en la Convergencia Digital, ensaya en su propio laboratorio de innovación digital e investiga para el sector privado sobre audio digital, más de 25 años liderando estrategias de comunicaciones innovadoras en el ecosistema digital, cofundadora de Radio Trend Topic, reconocida con múltiples premios en comunicación y producción sonora, especialista en conectar emocionalmente a marcas con audiencias a través de audio braiding y el contenido multiplataforma, fundadora de FAP y Cadero. Bienvenida, Jessica, gracias por estar nuevamente aquí. Bueno, que la disfruten. Buenos días, gracias. Bueno, un poco contarles la trayectoria, ya la sintetizaron muy bien. ¿Cuáles son los desafíos de producción para los creadores y las creadoras de contenidos en la era de la inteligencia artificial? ¿Y cuál es el valor que le damos a los equipos de trabajo, a los equipos de personas que se sientan en una mesa de producción, que comparten al menos aspiracionalmente la idea de hacer un contenido de calidad, un contenido de valor, un contenido que además de aportar significado sobre una temática en particular, también sea relevante, sea útil y sea artísticamente y periodísticamente armónico para diferenciarnos en este ecosistema donde estamos saturados de información, sobreinformados, infoxicados, competimos en un entorno donde cada día es más difícil sentarse a definir ideas desde la producción. Y también porque, a diferencia de otras décadas, uno se sentaba en la mesa de producción y normalmente decían, bueno, estos son los temas, estas son las ideas, estos son los formatos, lo que queremos hacer en tele, en radio, en el diario. Y hoy en día arrancamos al revés. Vemos qué pasa con las audiencias, qué pasa con el consumo de contenidos digitales, qué pasa con el uso de las plataformas, con las apropiaciones y los préstamos entre medios, esta convergencia de la que tanto se habla entre medios, plataformas, usos, consumos, qué pasa en la mente de ese consumidor que elige contactar con nuestro contenido en distintos formatos. Hablamos de streaming, hablamos de podcast, hablamos de vodcast, hablamos de snacks videos, hablamos de docuseries, hablamos de distintas maneras de llevar ese contenido y unir mundos, los mundos de las empresas, de las marcas, los mundos de las empresas periodísticas, de las productoras de contenido. ¿Quiénes son los que están poniendo en valor en la mesa de producción esas ideas que queremos contar? Y un poco atravesado también por el principio de interactividad, ¿no? Que es, más allá del contenido que uno quiere producir, qué es lo que va a suceder, predecir un poco ese comportamiento y proponer formatos que sean más dinámicos, que sean interactivos, que sean participativos, esta cultura de la convergencia de la que tanto nos han hablado algunos teóricos que ya vamos a repasar brevemente. Pero hay un dato que no es menor, es la personalización de ese contenido, un contenido enriquecido, curado, elegido, que tal vez ustedes podrán pensar, bueno, en la era de los sistemas de inteligencia artificial, esto lo podría hacer la IA en vez de un equipo de producción. Pero vamos a tratar de integrar todas estas herramientas con los fines prácticos y concretos de crear un contenido de calidad donde el valor humano esté dado por esa significancia que tiene en el entorno. Algunos repasos teóricos muy breves, no me quiero poner acá a repasar tradiciones teóricas, pero sí tenemos que reconocer que grandes conceptos ya trabajados anteriormente, por ejemplo con Henry Jenkins, la cultura de la convergencia, la participación, esta idea de que el usuario es un prosumidor, es alguien activo que produce y consume y distribuye nuestros contenidos. Teniendo en cuenta esto, en nuestro mapa de comunicación también lo vamos a considerar a la hora de producir.
Carlos Scolari también, con la tradición de la expansión de estas narrativas transmedias en distintos medios, formatos y plataformas, modelos narrativos de llevar adelante ese contenido, que sean atractivos, que tengan gancho, que nos retengan la atención, y la evolución de estos consumos digitales que hace décadas atrás no los teníamos en la órbita. Entonces, ¿cómo uno el mundo de la producción del contenido leyendo las huellas digitales de nuestros consumidores que a su vez nos dan un insumo clave a la hora de repensar qué es lo que queremos producir? Hoy en la etapa de preproducción no arrancamos diciendo, bueno, la oferta de contenido es esta, vamos a hacer esto en tal lado, en tal plataforma. Arrancamos al revés. Bueno, ¿cuáles son las audiencias a las que queremos llegar? ¿Cómo piensan? ¿Cómo sienten? ¿Cómo interactúan? ¿Qué es lo que buscan? ¿Cuál es su perfil psicográfico? Y a partir de ahí tenemos algunos indicios, algunos indicadores y nos apoyamos en los sistemas de inteligencia artificial para también recabar información y datos duros estratégicos. Recién ahí empieza la producción del contenido, no antes. También José Luis Fernández analizó mucho el impacto de la inteligencia artificial en las distintas plataformas, cómo son esos sistemas de intercambio, qué es lo que pasa cuando uno pone en circulación un contenido, qué pasa con esas audiencias. También lo van a ver en distintos autores como la idea del principio de interactividad. En definitiva tenemos multiplataformas por un lado, muchos contenidos o ideas para contar, a veces son clásicos, a veces son reinvenciones, distintas maneras de contactar con ese material, con esas ideas, distintos formatos que empiezan a jugar juntos en distintos momentos de ese relato, en la lógica transmedia, esto de tengo un contenido para desarrollar y lo puedo expandir con distintas narrativas, distintos canales y formatos según la etapa del plan en la que nos encontremos, teniendo en cuenta, como base sobre todo, la participación hiperactiva de los consumidores. Porque ese contenido, esa historia la van a expandir ellos, la van a distribuir, o sea que son un actor estratégico dentro de nuestra campaña, nuestro plan de comunicación. Decíamos el principio de interacción, las narrativas transmedias y todas las posibilidades de crear estas historias. Y acá surge la figura central, hablamos un poco de los sistemas de inteligencia artificial, ahora vamos a ver algunos detalles, pero nos pareció importante, y sobre todo compartirlo en el Encuentro Regional de Telecomunicaciones, revalorizar el rol del productor digital de contenidos multiplataformas, un rol que antiguamente lo podríamos llamar era el productor o la productora. Hoy se resignifica en este ecosistema digital dándole múltiples usos también a su rol, que no es un rol individual, sino también de participación colectiva. ¿Qué hace el PDCM? Releva tendencias, investiga en digital, busca esas huellas digitales, consolida datos, los jerarquiza, toma a priori algunas decisiones o algunos caminos, puntos de partida, analiza estos consumos digitales, pero en clave de la producción de lo que quiere contar. Ya no ofrecer el contenido, sino leer lo que está pasando en un segmento de mercado específico o en alguna audiencia en particular. Piensa las estrategias de distribución multiplataforma, dónde va a estar disponible ese contenido, para quién, dónde están, qué es lo que hacen, cuánto tiempo permanecen. Y algunos datos también interesantes para poner en valor también con respecto al rol del productor digital de contenidos multiplataformas, es que actualmente en todo el mundo pasamos más de 6 horas y media conectados a Internet. Entonces, teniendo en cuenta cómo ha cambiado nuestras vidas, si ustedes todos tienen a mano dispositivos móviles, lo podrán corroborar, es muy difícil pensar cuál va a ser la diferenciación de mi contenido en este gran ecosistema de sobreinformación. Por otro lado, la atención, y esto está estudiado neurocientíficamente, la atención es solo de 47 segundos. Entonces ya ahí tenemos otra dificultad de producción, que es cómo creo contenidos de valor, pero que a su vez capten la atención, retengan esa audiencia y hagan algo con mi contenido. Hagan algo es, lo compartan, lo comenten, lo reenvíen, lo archiven, muevan ese contenido donde está propuesto en la plataforma o la red social de la que se refiera. Entonces, ¿cómo optimizar la distribución de esos contenidos? Muchas veces tiene que ver con en qué plataformas voy a estar, en qué redes, en qué momento, en qué formatos. Voy a estar con un streaming y después de ahí voy a sacar un clip y después de ese clip voy a sacar una gráfica para redes sociales y después voy a hacer un podcast asociado o derivado de esa temática que me dejó leer la huella de los consumos digitales de estas audiencias. ¿Qué decisiones voy a tomar a priori y a posteriori de ese contenido que sea publicado? Y por último, la creación del contenido. O sea, ya no en preproducción como originalmente hacíamos, sino una vez que tenemos en la mesa todas estas posibilidades, ahí nos sentamos en producción a ver cómo diseñamos, cómo creamos ese contenido.
¿Cuáles son los lenguajes? El audiovisual, claramente. ¿De qué manera lo vamos a llevar adelante? Tiene que ver muchas veces con las necesidades o los requerimientos de los anunciantes, de las productoras, de los medios de comunicación, de quien está encargando ese contenido. Entonces ahí lo que pedimos como productores son las métricas. Bueno, ¿tenés estudiado a tu audiencia, a tu comunidad, a tu público objetivo? ¿Dónde está? ¿Dónde habita? ¿Cuánto tiempo pasa contactando con tu marca? ¿Qué es lo que les interesa? Entonces, para no ser tan funcionales, lo que se piensa es ese perfil psicográfico de las audiencias para poder proponer una idea, un contenido con creatividad humana. Acá pasan las decisiones artísticas, las decisiones comerciales previamente, las decisiones periodísticas, las decisiones técnicas. Realmente hay que combinar todas estas herramientas para lograr un contenido de calidad. Tener en cuenta los contextos y los momentos, esto también es algo clave a la hora de pensar las producciones, y la idea de movilidad, de que estamos consumiendo en movimiento, no estamos sentados únicamente en la computadora o en el celular con los auriculares, nos estamos moviendo, nos estamos desplazando. Y en ese desplazar también tenemos oportunidades de contactarnos con los tiempos de ocio o con los tiempos muertos o con los tiempos de traslado de un lugar al otro, con nuestros contenidos. Por eso es importante entender el panorama o el contexto general en el que se mueven mis audiencias. Esto de la omnicanalidad, de repente, primero contactamos por un celular, después apareció en el canal de YouTube, en una computadora, después lo vimos en el Smart TV, después apareció algún contenido en pantallas, en publicidad, en vía pública. Son distintos estímulos, pero con una estrategia en común. Y también algo que es sumamente importante a la hora de crear estos contenidos es la confiabilidad de que lo que estamos diciendo, hay una responsabilidad por supuesto, pero no debería ser o no debería oler a fake news, no debería oler a haters, debería ser un contenido que por lo menos proponga un camino de crecimiento y de desarrollo, o sea, que pueda crecer en el tiempo ese contenido. No se lo piensa como algo que se publicó y ya está. Se lo piensa como una instancia más dentro del movimiento y la generación de ese contenido. ¿Por dónde va a circular? ¿De qué manera? ¿Cuánto tiempo? Una vez que ya se pone en circulación y en distribución, es difícil ya pararlo. Entonces también después iremos a leer la Big Data, una vez publicado ese contenido, a ver qué es lo que pasó con ese consumo definitivamente. Hablemos un poco de la inteligencia artificial como generadora y curadora de contenidos. Nosotros también usamos las herramientas estas para matchear ideas, buscar información, encontrar datos, o sea, forma parte de nuestra práctica diaria. Teniendo en cuenta también que los algoritmos predicen y también sugieren, no son neutrales, recomiendan contenidos y esta personalización va a ser clave a la hora, por ejemplo, de codificar. Una vez que ya tenemos armado el contenido, una vez que lo subimos a plataformas, parte de nuestro trabajo también tiene que ver con codificar esos archivos. La data, la metadata, el título, la bajada, dónde va a estar, si tiene una portada, o sea, presentar el contenido en su 360 de identidad digital también es importante. Y esto que estamos hablando tiene que ver, son todos hechos y decisiones que vamos tomando en nuestro equipo de trabajo. Son seres humanos tomando decisiones. Versus la creación automatizada, que hoy sabemos muy bien que hay. Podcasts con voces sintéticas, videos con realidad aumentada, con realidad virtual. Hoy se puede hacer lo que quieran con la IA. Ahora, ¿cómo lo usamos dentro de nuestro esquema de producción como una herramienta que nos dé valor, pero que no nos limite? Ni con los sesgos, ni con cuestiones que a veces tienen que ver ya con debates éticos, si corresponde o no. Estos son algunos de los desafíos y los grandes debates que se están abriendo en torno a la creación de contenidos con respecto a los sistemas de inteligencia artificial. Bueno, básicamente algunas ideas, íbamos a traer ejemplos, pero la verdad que el tiempo no alcanza, así que vamos a ver algunas ideas generales que tienen que ver cómo creamos contenido, cómo aportamos valor, en definitiva es eso. La adaptación a la lógica transmedia sigue siendo parte de nuestras prácticas diarias. Por ahí a veces nos encontramos con un requerimiento de un cliente que dice, quiero hacer una docuserie. Buenísimo. ¿Cuál es la idea general? Quiero mover valores asociados a la actividad que hago. El ejemplo, por ejemplo, hay un ejemplo que es muy interesante, un constelador hace constelaciones familiares y dice, bueno, quiero hablarle a mi comunidad, que ya la tiene consolidada, la tiene estudiada, la conoce. Lanzó una docuserie y dice, quiero darle a mi comunidad otros contenidos derivados de la docuserie, que ya tenía 2 temporadas, que estaba publicada en Amazon,
que la bajó a su canal de YouTube, que realmente su comunidad es consistente, lo siguen, lo validan. Armamos una estrategia donde la docuserie era como el canal de lanzamiento de su marca personal, pero a raíz de ese gran producto que se había planteado ya originalmente cuando llegó a la consulta, armamos una estrategia de grabación de snacks videos, clipeos, streaming, podcast, piezas gráficas y piezas audiovisuales para redes sociales. Hoy tiene una comunidad que supera los 60.000 seguidores orgánicos. Orgánicos son personas que existen, que están atrás de esos contenidos, que escriben, chatean, comparten, archivan, que hacen muchas cosas con ese contenido. ¿Qué encontramos ahí como para analizar y para pensar? Bueno, una comunidad fiel, un contenido original, un contenido de valor para esa comunidad, fidelidad a la marca, a la propuesta de la marca personal, la interacción de la omnicanalidad, la interacción de la persona en los teatros, la persona dando una constelación, la persona dando un seminario en lo real, en la presencialidad, pero después traccionando todo ese universo hacia lo digital. Entonces tiene armada una serie de vidrieras digitales donde cada producto o cada canal o cada formato, bajo la misma estrategia, tracciona a distintos públicos. Públicos más jóvenes, de repente en TikTok hay clips donde cuenta muy rápido de qué se trata una constelación, para qué te sirve, qué te resuelve. En Instagram la vidriera es más emocional, habla de experiencias vividas, de transformaciones personales, de un diario de viaje. Hizo un viaje a, no sé, el Camino de Santiago y contó en una bitácora de viaje, en distintos reels, qué iba sucediendo con él, la transformación. Entonces eso genera mucha conexión emocional, mucha empatía con esas audiencias que él tiene. Y este es un ejemplo muy básico que tiene que ver con la lógica transmedia, contar información en distintos canales. Cada relato y cada historia entra distinto en cada plataforma. Los que escuchan el podcast en Spotify no tienen mucho que ver con los que están en TikTok, pero a su vez la docuserie sigue creciendo, el canal de YouTube hace que el algoritmo esté permanentemente moviéndose, porque aunque no haya nuevos episodios cada semana, porque se descubren por temporada completa, ya estamos entrando en la tercera, el algoritmo reconoce que hay movimiento, que hay interacción, y la lógica misma de YouTube hace que recomiende nuevos públicos. Por lo tanto, la lógica transmedia es un valor agregado para pensar cómo generamos este tipo de contenidos. La interacción es prácticamente la mesa de producción sin el usuario, sin el consumidor, sin el seguidor, sin la audiencia, sin el oyente. Estamos en la mitad del camino, necesitamos asociarnos con esos prosumidores que nos traccionen esos contenidos y los distribuyan, los comenten, los compartan, recirculen. Y sí usamos activamente la inteligencia artificial para la estrategia de viralización. Todo lo que es clipeos, que seguramente ustedes lo consumen o lo ven en redes sociales, que son esos pequeños shorts, esos cortecitos verticales, donde van subtitulados y donde hay un contenido de valor, un extracto de lo que tal vez sea un producto principal, que puede ser un podcast, que puede ser un video, que puede ser un podcast, lo que se refiera para traccionar el consumo al producto completo. Estas transformaciones, tanto en la producción y en la distribución de los contenidos, lo que nos exige a los productores, sobre todo a los productores digitales, es estar todo el tiempo viendo qué es lo nuevo. Y entramos ahí en otra ansiedad, qué es lo nuevo, cuál es la última plataforma, cuál es la que es tendencia. Por ejemplo, este año lo que estamos leyendo por lo menos es que Amazon, con respecto a Spotify, viene ahí picando punta a punta, cosa que durante años veníamos muy cómodos con que Spotify por lo menos lideraba los consumos de audio en nuestro país y en la región también. Entonces vemos ventanas de oportunidad, saber que Amazon es otra vidriera fuerte, que tiene una marca, digamos, que respalda también nuestros productos, nos permite pensar contenidos específicamente para el público que elige consumir contenidos en Amazon y no en Spotify, y vamos segmentando ahí los públicos. La idea de los modelos colaborativos, lo vemos en la música, lo vemos en otras industrias culturales también, funciona. Invitar a alguien a colaborar en un contenido le suma a las dos comunidades, al invitado y al host. Entonces, esos modelos también siguen creando valor en nuestras estrategias de contenido. Los desafíos que tenemos son legales, con respecto a los términos y condiciones de las plataformas, con respecto a la propiedad intelectual, a la protección de esas ideas, porque en definitiva estamos trabajando con activos creativos de propiedad intelectual. Entonces también de qué manera en el ecosistema digital logramos movernos con fluidez, pero también protegernos.
Y esta cuestión o este debate que se termina dando, sí, ¿qué es más importante? ¿La calidad o la cantidad? Las estrategias de cantidad de contenido, inundar las redes, las plataformas con una idea, o pasar a un modelo más curado, más elegido, donde por ahí hay menos cantidad de contenido, pero realmente de mejor calidad. Y ahí estamos teniendo un activo también interesante. Después, bueno, en los procesos, sobre todo en las decisiones técnicas en el equipo de producción, sobre cómo automatizar procesos, tanto para la búsqueda de temas, los filtros de los datos, las grabaciones, las ediciones. Hablábamos de podcast con voces sintéticas, pero también podríamos pensar editores, quienes clipean automáticamente. Antes lo hacía una persona, hoy tenemos una herramienta. Bueno, ¿qué es mejor? Lo mejor es que haya un editor que también utilice estas herramientas y puedan jugar juntos. Porque siempre va a haber algo del ojo humano o de la oreja humana escuchando y viendo si realmente eso aporta valor o es simplemente un título gancho para que el algoritmo me detecte y haga viral mi contenido. Ahora, ¿eso aporta valor? Esa es la gran pregunta que se están haciendo muchas marcas hoy en día. ¿Quiero hacer algo que aporte realmente al ecosistema o quiero sacar volumen y cantidad? La personalización, como hablábamos de los algoritmos, esto es algo para tener muy en cuenta a la hora de pensar este diseño de campaña. Generalmente se habla de campañas porque no es un solo formato, son varios, y tiene que ver a veces con la lógica transmedia, otras veces no. Vienen y dicen, quiero hacer 30 snacks videos para redes sociales, y el requerimiento es muy básico, y después resulta que vemos en la métrica, en la postproducción, en lo que pasó en distribución y en consumo, y ahí se abren oportunidades para crear nuevos contenidos, nuevos formatos, para seguir en producción. Hasta hace un par de años grabábamos, planificábamos temporadas de podcast entre 4 y 5. Hoy estamos pensando en hacer una, parar la producción, leer las métricas y volver. Entonces ya la lógica esta de cantidad versus calidad se pone en juego. Con respecto a los desafíos éticos, bueno, un poco lo que se habla en general con los sistemas de inteligencia artificial, hasta dónde entra el valor humano y hasta dónde automatizamos procesos y despersonalizamos todo. Y va a llegar un momento que vamos a hacer una granja de bots y la verdad es que no vamos por ese camino. Sí utilizamos las herramientas para ser por ahí más específicos y estratégicos a la hora de difundir el contenido o distribuirlo. Obviamente las estrategias de marketing son variopintas, hay muchos equipos de creativos que están pensando, una vez que el producto ya está en plataformas, bueno, cómo lanzarlo, cómo moverlo, cómo sostenerlo, cómo mantener esa audiencia, no cautiva, porque no existen las audiencias cautivas en el ecosistema digital, pero sí mantenerlos con el mismo clima, que no se vayan, que estén como casi en adicción con nuestro contenido, muy cerca de eso. Y el tema de la interacción, que no se enfríe, que no vayamos a los chatbots. Que vayamos bueno, hay un community manager, hay un DIRCOM, hay alguien que esté interactuando y leyendo lo que pasa con esas audiencias. Eso es algo también interesante para tener en cuenta. Para cerrar, un breve ejemplo. Se están grabando muchísimos contenidos educativos en formatos audiovisuales con la lógica transmedia. ¿Qué está pasando? Bueno, hace muchos años ya Asia tenía muy claro que los contenidos educativos iban solo en formato sonoro. Dejaron el papel, dejaron el audiovisual inclusive. Bueno, por algo son los consumidores número 1 de TikTok prácticamente. Y un poco lo que está pasando ahora en nuestro país, hace ya 2 años casi, es que todos los contenidos analógicos empezaron a digitalizar. Y en ese digitalizar encontramos no solo los podcasts, sino también los audiolibros. Empezamos a ver que los podcasts son un buen vector para que los chicos y no tan chicos contactemos con esos contenidos, que realmente tenemos menos tiempo, aparentemente, de sentarnos a leer, pero sí tenemos más tiempo para consumir temporadas completas de series, de películas, de podcast. Entonces, como hay un reposicionamiento del tiempo que destinamos a estos consumos culturales, en lo educativo están encontrando herramientas, sobre todo, por ejemplo, no solo colegios o universidades, sino también empresas que antes daban seminarios de capacitación a sus equipos de recursos humanos. Hoy ya va todo formateado por podcast, por ejemplo, que son formatos más accesibles, que son mucho más ligeros, que uno puede tener el consumo on demand, no hace falta que eso suceda un día en un horario en un salón determinado. Y estas formas de consumir fuera del tiempo o por demanda hace que también tengamos posibilidades de pensar que ese contenido educativo puede trascender la temporalidad de 1 año, 2 años. Son contenidos no perecederos.
Con lo cual pensar un poco cómo crear contenido de valor tiene que ver con la finalidad de entretenimiento por un lado, de educación por otro lado y de información por el otro lado. Tener en cuenta que el contenido de valor es lo que ustedes vean sobre ese contenido, no lo que el sistema de inteligencia artificial me ofrece como. Porque en algún momento todos nos vamos a dar cuenta, cuando hay un copy de una publicación en redes sociales, escrita con muchos emojis y con un encabezado muy particular, sabemos que eso está hecho con inteligencia artificial. Ahora, a mí me gusta que me escriban un copy, por lo menos más cortito, pero que diga algo de lo que yo me pueda dar cuenta que hay un ser humano escribiendo atrás. Entonces, no renegamos de los sistemas de inteligencia artificial, los utilizamos como herramientas para producir mejor. Con lo cual, la invitación hoy tiene que ver con hagamos contenidos de calidad, evitemos los sesgos, las fake news, los haters, todo lo que no nos gusta del mundo digital. Tratemos de dejarlo a un lado a la hora de crear contenido de valor y pensar que ese contenido es no perecedero, probablemente, excepto que sea un daily news podcast o que tenga que ver con contenido de actualidad, pero si no, pensemos como una gran bitácora donde podamos ir siempre a buscar contenidos que tengamos ganas de escuchar y que si nos gusta tanto se lo vamos a recomendar a otra persona. Así que ahora sin más, abro preguntas si alguien quiere consultar algo y si no, le damos paso al próximo orador. Bueno, tenemos espacio para 5 minutos quedan de preguntas, más un tiempito extra por haber comenzado antes, así que un par de preguntas. ¿Se puede acercar un segundito? Ahí está. Hola, buenos días. Daniel, mi nombre. Te quería hacer una pregunta. ¿Cómo ves hoy el hecho de la generación de contenidos? Sabemos que cambió muchísimo de los que venimos de la generación de contenido de televisión o de las redes de hace 4 o 5 años atrás. Que nos encontramos con que si no generamos un contenido que no llegamos a esa audiencia, no nos miran, no nos ven. Y a veces ese contenido no es el que queremos hacer. No queremos hablar faltando al respeto, no queremos mostrar cosas que para nosotros no es, pero obligatoriamente la audiencia está exigiendo eso hoy. La parte de la inteligencia artificial que hoy se está aplicando creo que le da motivación a eso. Creo que hay una impronta grande a que eso es lo que se está promoviendo. Si nos salimos del boot que nos promueve, no existimos. O sea, no depende tanto de lo que podamos crear, sino de cómo nos elige hoy YouTube, Facebook, Instagram. Excelente pregunta porque me da pie para pensar dos cosas. Por un lado, los viejos debates de comunicación tenían que ver si se hacía contenido porque la recepción quería ver ese contenido. Ejemplo, los reality shows en la televisión, hace un par de décadas que se viene analizando eso. Damos ese contenido porque funciona, porque lo eligen. Ese era un equipo de producción. Versus el ecosistema que estamos viendo hoy, que es, en vez de la tele, el rating, es el algoritmo marcándonos los sesgos, la agenda, lo que sí, lo que no, los códigos de estilo también. Sabemos que una puteada garpa más que decir algo interesante, de repente podemos caer en ese sesgo de que la audiencia pide eso. En realidad, crear contenido de valor, un poco como para ir a lo general también, tiene que ver con esto, con no repetir los moldes. O sea, uno puede tomar decisiones leyendo estas huellas digitales, pero para hacer un contenido que aporte algo distinto, para hacer más de lo mismo es sobresaturación, sobreinformación, más de lo mismo. Y creo que un poco hay que reeducar inclusive a muchos anunciantes que a veces son los que fomentan ese tipo de producciones. Podemos ser informales, pero podemos ser serios. Podemos ser descontracturados, pero podemos ser precisos. El código de ética periodística, por ejemplo, es algo que está buenísimo, pero no domina la lógica de los medios hoy por hoy. Entonces, acá sí apelamos a la responsabilidad social, humana, de cada uno de nosotros como creadores de contenido. ¿Cuáles son los límites? Por eso hablaba la inteligencia artificial y sus sesgos. Entrar en lugares donde nos proponen un camino y donde el algoritmo domina la escena es un camino sinuoso. O sea, hay que usar las herramientas lo mejor que se pueda con los fines que nosotros tenemos, pero siempre poniendo en el centro al ser humano, que es en definitiva el que toma la decisión si publica o no ese contenido, si graba o no ese contenido. Creo que los anunciantes ahí, por ejemplo, o los que patrocinen contenidos, podrían ser entidades sin fines de lucro, organizaciones, escuelas, universidades, que realmente pongan foco en el respeto humano y en la responsabilidad social de
de lo que están haciendo. Eso parte de cada uno de nosotros. Ahí ya no podemos pedir ni al Estado. Cada uno tiene acceso a esa información. Bueno, tratemos de no hatear tanto, tratemos de no hacer un contenido muy berreta, tratemos de levantar la vara, de mejorar. Realmente nosotros, no sé si lo vemos internamente en nuestro país, pero somos un fenómeno de estudio en el mundo, sobre todo por esto que está sucediendo hace un par de años, que son los fenómenos de los streamings. O sea, realmente nos están estudiando como caso, porque no se explican, sobre todo los teóricos, no se explican cómo hay tanta oferta de streaming para audiencias que no están estudiadas. En los que están más concentrados, sí, pero en el resto no hay tanto estudio de audiencia. Quiero hacer un streaming, prendo y salgo. Vamos viendo, se juntaron 100, 5, 2, 20, 1 millón. Entonces, es algo muy de esta época, es un síntoma para pensar de qué manera vamos a crear contenido. Y la propuesta del encuentro regional tenía que ver con esto, con creemos contenidos de calidad y con valor más allá de la inteligencia artificial. Hola Jessica, ¿cómo estás? Hola. Excelente la exposición, felicitaciones. Gracias. Soy Jorgelina Ventura, la gerenta del ATBC, la Cámara de la Industria TIC. Bien. Quería consultarte, saber tu opinión. Estuve días atrás en un evento que se habló mucho sobre streaming, justamente que estabas trayendo el tema, y sobre la tensión que hay entre generar contenido local y contenido regional. La conclusión que se llegaba en ese panel es que el contenido local, digamos, se impone sobre el contenido regional. La gente quiere escuchar en su mismo idioma. Incluso se da esto, capitales versus interior o interior profundo. Quería saber tu opinión si digamos, acompañás esa tendencia y qué se puede aportar, digamos, en la creación de contenido y la localidad en el contenido. Excelente pregunta también. Me encanta este auditorio que tiene como la mirada enfocada en lo importante. Por supuesto, y esto no tiene que ver solo con el streaming, sino con el consumo de medios en general, el regionalismo, el localismo va por encima de las grandes tendencias. O sea, realmente queremos escuchar a los pares, a los que están cerca de nosotros, no los que están solo en la ciudad de Buenos Aires o en las grandes capitales. Ahí hay una conexión emocional que es muy difícil de lograr cuando está despersonalizado. Hablábamos de la personalización no solo de los algoritmos, sino también de los contenidos. Si yo estoy hablando a personas desde la capital federal de Buenos Aires hacia el resto de las provincias, probablemente mis intereses no tengan tanto que ver con las cuestiones locales. Ahora, a mí sí me interesa escuchar al local. ¿Qué es lo que tiene para contar, para decirme? ¿Qué es lo que nos está diciendo? Nosotros con la Cámara Argentina de Radios Online, estamos presentes en diferentes provincias de nuestro país. Y muchas charlas con los socios tienen que ver, con los socios locales de las diferentes regiones, tienen que ver con, bueno, ¿cuáles son las historias que conectan? En definitiva estamos hablando de esto. ¿Cuáles son los contenidos que funcionan? Radio Fórmula, que es un formato clásico de la radio, en formato radio online nativa, es un hermoso contenido de valor que apunta a la identidad regional, que apunta a que los vecinos se conocen entre sí. Está con nosotros acá Diego Cuadra, el director de Radio Online Paraná, que es un ejemplo de esto. Son formatos locales, aprovechando las nuevas tecnologías de la información y la comunicación, aprovechando la historia y la tradición de la radio, la idea de comunidad, de me conecto tal día, tal hora a escuchar el programa. En el caso de Diego está todas las mañanas, como 4 horas. Programas de 4 horas, es algo que uno ya ni se imagina escuchar y consumir. Sin embargo, son programas ómnibus que siguen funcionando. Pero ¿qué pasa? La gente sabe que puede conectarse en tiempo real, interactuar, mandar mensajes, audios, ser parte del contenido en el streaming, mandando sus videos, pero también sabe que lo puede escuchar el resto de la semana, o sea que no se pierde nada. La diferencia ahí es que eligen estar en tiempo real, en vivo, compartiendo. Gente que vive en otras partes del mundo, que sabe que el sábado a la mañana se conecta con Radio Online Paraná y conecta con su barrio, con su región, con su zona, con sus vecinos, con su familia. Muchas veces sigue siendo nexo entre comunidades. Así que para mí el camino de la regionalización y el contenido local es el contenido es rey, por encima de las tendencias, de lo masivo, del mainstream. Por eso hacía la distinción, excepto un grupo, digamos, de streamings, el resto... hay mucho trabajo, hay mucho equipo humano y muchas ideas a veces no tan estudiadas, pero muy bien logradas. Y el camino también va por ahí. No nos quedemos solo con lo que aparece en el prime time, sino vayamos a ver las historias locales. Muy buena tu pregunta. Bien. Tenemos 3 minutos más para una pregunta, si la hay.
Si no, vamos a agradecerle. Bueno, para el Fans Club, Diego Cuadra anda por ahí. Si quieren sacarse fotos. Bueno, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Un lujo. El aplauso para ella, para despedirla. Y vamos, sin solución de continuidad, al próximo disertante.